Hola a todos, esto es Katy al pie de página. En primer lugar quiero pedirles una disculpa por no subir video la semana anterior, es que se me juntaron exámenes, trabajos, etcétera, etcétera. Así que la verdad la vida ya no me dio para grabar y editar video. Voy a evitar que en un futuro vuelva a pasar la misma situación. Y bueno, este es el video que tenía planeado subir el anterior viernes, que casualmente era 8 de marzo. Y pues estuvieron todos con Feliz de la Mujer y el Día Internacional de la Mujer y demás. Y pues a propósito del tema quise grabar este video. Y aunque sea una semana tarde, pues más vale tarde que nunca, ¿verdad? Hoy vengo a recomendarles un libro que es un ensayo largo, una autora, y hablar un poquito acerca de esto del feminismo, sino ahondar demasiado en el tema, pero porque no es la intención del canal en realidad, pero pues a propósito del feminismo, hablar de esta autora y su obra. La autora de la que les hablo es Virginia Woolf. Virginia Woolf, ya se los mencioné creo en algún video, es una de las autoras que yo considero debería ser bastante más sobrevalorada, es decir, debería tener mayor visibilidad en el mundo de la literatura. Es un ejemplo de una mujer que ha superado bastantes barreras sociales, políticas, no tanto económicas, pero sí que ha superado un tanto de brechas bastante grandes, dada su condición de mujer, simplemente por eso, y se ha convertido en una de las autoras que se podría decir ha aportado bastante al feminismo en la actualidad. Virginia Woolf nace casi a finales del siglo XIX y vive casi la primera mitad del siglo XX. Ella nace en una familia de un famoso escritor que se habría casado con una modelo de artistas que hacían retratos. Ambos previamente habían estado casados antes y ella se convierte en la hija de este nuevo matrimonio, teniendo hermanastros tanto del padre como de la madre y también hermanos dentro del matrimonio. Su padre fue un hombre bastante culto, sin embargo, siguiendo la tradición de la época, nunca envió a Virginia y a su hermana a la escuela, a una escuela formal como la que conocemos, aunque algunos datos dicen que sí, que aprendió griego en la escuela formal. Sin embargo, los varones de la familia de Virginia, sus hermanos, sí pudieron asistir tanto a escuelas desde la primaria, secundaria y la universidad. Esto marcó bastante el enfoque que da Virginia a sus obras, porque en muchas de ellas se habla un poco del acceso a la educación que tiene la mujer, en especial en la época en la que le tocó vivir a ella y en Europa e Inglaterra en especial. Pierde ella muy jovencita a su mamá, a los 13 años fallece, y poco tiempo después fallece el padre también. Esto desencadena en Virginia una serie de episodios de trastornos mentales. Ella se dice, porque en ese entonces no estaba bien descrita todavía, que tenía la enfermedad del trastorno bipolar. Para aquellos que no lo sepan, el trastorno bipolar es una enfermedad en la cual el que la padece tiene periodos de manía. La manía es un estado de ansiedad bastante grande, de inquietud, de no poder dormir, etc., seguido de periodos de depresión. Generalmente predomina la depresión y era el caso de Virginia. La muerte del padre sobre todo la llevó a internarse incluso en un hospital psiquiátrico. A lo largo de las obras de Virginia y su autobiografía incluso podemos conocer que ella misma empezó a describir sus síntomas, y esto con los estudios posteriores de la psiquiatría moderna nos llevó a entender que sí, efectivamente ella padeció de trastorno bipolar. Como les decía, ella jamás asistió a una escuela formal, o por lo menos no hay datos fidedignos de ello. Sin embargo, fue una persona bastante letrada, ya que su padre era escritor y estaba rodeado de muchas personas bastante cultas que le ayudaron a Virginia a desarrollar su cognición y su pensamiento. También el padre contaba con una biblioteca enorme de la cual ella pudo estudiar bastante junto con sus hermanas y así pues desarrollar su capacidad como escritora. A la edad de 30 años ella contrae matrimonio con Edward Woolf, de quien adopta al final su apellido hasta el día de su muerte. Muchos escritores, muchos autores dicen que algunos trastornos de los que sufrió Virginia fueron culpa de su esposo. Sin embargo, a lo largo de su relación se pudo ver que esta era bastante sana y que se amaban mutuamente. Incluso ella llegó a escribir en su autobiografía que gracias a su esposo habría podido sobrellevar muy bien su enfermedad mental. Tristemente, la enfermedad de Virginia la va debilitando mentalmente cada vez más. Un día ella sale de su casa con un abrigo, pone piedras en sus bolsillos y se lanza al río.
deja una nota suicida a su esposo donde le explica las razones de esta terrible decisión. Le explica que lamentablemente, aunque ha recibido su ayuda, aunque gracias a él ha podido sobrellevar hasta ahora muy adecuadamente su enfermedad, ella ya no puede luchar más. Incluso le dice que escucha voces con las que no puede lidiar y eso la debilita, y por eso es que decide suicidarse. Al principio la obra de Virginia no es muy bien recibida, dado que ella utiliza la manera del relato de la poesía, muy similar a la poesía, y la introduce a la novela. Y la verdad los escritores como que no le entienden muy bien este nuevo estilo. Ella trata de exteriorizar la vivencia conciencial del ser humano y esto causa un poco de dificultades. Sin embargo, con su novela Alfaro, por ejemplo, ella logra marcar este nuevo estilo y es considerada desde ahí una pionera en este nuevo estilo narrativo. Dentro de sus obras incluyó muchos temas, sobre todo el tema de la educación y en especial el tema del acceso a la educación de la mujer, y por eso es que se la considera una gran propulsora del feminismo teórico. Además también habló del lesbianismo en alguna de sus obras. Es dentro de este ámbito del feminismo donde se incluye la obra que les vengo a recomendar hoy, que se titula Una habitación propia. Esta es la recopilación más bien de una serie de conferencias que ella dio en universidades femeninas de Cambridge. A ella le habían pedido que hable sobre la mujer y la novela, y en toda esta preparación para estas conferencias que ella hace, pues llega a las conclusiones que se recolectan en este ensayo largo. La conclusión principal a la que llega Virginia en esta obra es que una mujer, para ser escritora, necesita mucho dinero y una habitación propia, y de ahí se van desarrollando los temas que trata este ensayo, que son: número 1 es la independencia económica que debería tener la mujer. Ella analiza y ve que a lo largo de los siglos en la historia la mujer ha tenido una dependencia económica del varón. Esto debido a que generalmente las mujeres se casaban muy jóvenes por órdenes de sus padres. Pasaban de ser un dependiente de sus padres a ser un ser dependiente de sus maridos, sin que ellas en algún momento pudieran refutar esta decisión de los padres, porque sus padres tenían el derecho absoluto sobre ellas. Ella empieza a contar que mientras una mujer tenga independencia económica, tendrá independencia de actuar y de pensamiento, y esto le permitirá desarrollar su creatividad y por supuesto desarrollar arte. Número 2, ¿por qué una habitación propia? Porque cualquier artista debería tener un espacio para él solo, y las mujeres a lo largo de la historia, repite ella, nunca han podido estar solas, nunca han podido poder desarrollarse, nunca han podido surgir solas. Siempre han dependido de los padres, del marido, de la sociedad, del qué dirán, porque a lo largo de los años la única función que se le ha dado a la mujer es el de ser una persona que cuida del hogar o ser madre. 3. El acceso a la educación y el acceso a nuevas oportunidades para las mujeres. Ella hace una analogía muy bonita a partir de una cita que encuentra, donde se dice que ninguna mujer, ni del pasado, ni del presente, ni del futuro, hubiera tenido el genio de Shakespeare, que ha sido uno de los más grandes dramaturgos de la historia. Ella dice que hubiera pasado si Shakespeare hubiera tenido una hermana incluso gemela, idéntica a él, la cual hubiera tenido la misma creatividad, el mismo sentido de aventura. Pues Shakespeare se hubiera casado, hubiera migrado de su ciudad, hubiera empezado trabajando en el teatro, y de ahí hubiera surgido su oportunidad para empezar a escribir y convertirse en lo que se ha convertido. Sin embargo, su hermana nunca hubiera podido ir a la escuela, como la propia Virginia nunca pudo hacerlo. Tampoco hubiera podido tener ese sentido de aventura, de cambiarse de ciudad, porque ella estaba destinada a casarse con una persona. Y en caso de que hubiera rechazado esto, ella hubiera ido a buscar trabajo, y ninguna persona, porque todas las personas que manejaban el teatro en ese entonces eran varones, pues ninguno le hubiera dado un papel en alguna obra. De ahí que hubiera terminado casada con un escritor, embarazada de él y frustrada por la vida, se habría suicidado. De ahí que es importante para Virginia el acceso a la educación de las mujeres, porque a partir de entonces se pueden desarrollar y dejar de depender tanto económicamente como incluso emocionalmente de los varones. Y por último, la visión de los hombres hacia las mujeres. Virginia hace mucho énfasis en cómo es que escriben los varones acerca de las mujeres. En algunas oportunidades se encuentran muchos autores que dicen, o más bien
colocan a las mujeres en una situación de inferioridad, tanto de pensamiento como de fuerza, como biológicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Esto le hace creer que en realidad no es que estén odiando a las mujeres, sino que ellos saben precisamente que las mujeres pueden ser igual que ellos, y esta idea los aterra, les asusta porque perderían su superioridad, una superioridad que se ha ganado socialmente y no porque sea innata. Entonces les asusta la idea de que las mujeres puedan incluso superarlos, porque su ego estará dañado, ya que ha sido una construcción social a partir de todos los años de la historia de la humanidad. Por el contrario, en algunas obras también encuentra que los varones ven a las mujeres como un ser totalmente distinto al que se plantea en la realidad, un ser místico, un ser bastante decidido, un ser que puede ser muy hermoso, muy bello, muy inteligente, muy astuto y peligroso para él mismo. Y entonces ahí compara que los hombres saben subconscientemente o conscientemente tal vez que las mujeres pueden ser igual que ellos, sin embargo no quieren perder su superioridad, y por eso que en vez de materializar esta idea de una mujer maravillosa, la materializan en una idea de una mujer inferior, un ser inferior que no los puede superar en ningún tipo de aspecto. Y esta es una de las bases para el machismo, para que la condición de la mujer siga siendo todavía bastante desventajosa frente a la del varón. Yo pienso que Una habitación propia debería ser leído por todas las mujeres en general, porque es una obra que nos demuestra cómo estamos viviendo el feminismo en realidad, que en lugar de ocuparnos de cosas un poco banales, un poco que son más de simplemente hacer un espectáculo, pues deberíamos preocuparnos del verdadero sentido del feminismo. Y a eso es a lo que me voy. El 8 de marzo ha sido institucionalizado a nivel internacional como el Día de la Mujer, y no un día donde recordamos nuestra condición biológica y ni siquiera esa construcción social que nos han impuesto de ser tiernas, sublimes, madres, etcétera, etcétera, sino un día en el cual recordemos que las mujeres hemos tenido que luchar muchísimo a lo largo de la historia para alcanzar, por lo menos en teoría, una equidad, una paridad, junto con los derechos de los varones principalmente. El 8 de marzo debe ser utilizado para una reivindicación de la lucha, una reivindicación de nuestros derechos, una reivindicación de las demandas de todavía mujeres que están viviendo situaciones de infrahumanidad. En muchos países todavía las mujeres son tratadas como cosas, como objetos, como bienes de intercambio, y esta situación en algún momento tiene que cambiar completamente. Sé que muchos grupos en nombre del feminismo hacen algunos tipos de atrocidades. Han salido noticias que incluso alguna mujer habría abortado a su hijo porque iba a ser varón, o el caso de esta muchacha en México que habría apuñalado a su novio o a su, no sé, a su pareja, y que después le pedía disculpas mientras él se estaba desangrando. Sé que en muchos casos está llegando a abusos y extremos, y eso es lo que pasa cuando en lugar de avanzar y progresar, las luchas, los movimientos sociales van degenerando, y esto la verdad es algo con lo que yo estoy muy en contra. El feminismo en ningún momento busca la superioridad de la mujer hacia el hombre, no es un antagonismo del machismo. El feminismo lo que busca es la igualdad, tanto de derechos como de obligaciones para ambos sexos. Busca que las mujeres que todavía están en condiciones de inferioridad puedan lograr una paridad junto con los varones. Busca que todas las niñas en el mundo tengan acceso a la educación, a la salud, a los métodos anticonceptivos, a que no sean juzgadas por su cuerpo, a que no sean juzgadas simplemente por su condición genética de mujeres. Y es todo eso por lo que debemos seguir luchando cada 8 de marzo, y no enviarnos flores, enviarnos felicitaciones por Facebook o por Instagram. Lo que debemos hacer más bien es unirnos todos, no solamente mujeres, hombres y mujeres, porque este mundo esté con una paridad, tanto de derechos como de obligaciones, porque ambos vivamos en armonía y porque ninguno esté sobre el otro y no se cometan ningún tipo de atrocidades. Y nada, hasta aquí dejo yo el video de hoy. Espero que les haya gustado un poco de mi opinión respecto al 8 de marzo y una recomendación también acerca o a propósito del feminismo. No se olviden seguirme en mis redes sociales, que se las dejo linkeadas en la parte de la descripción del video, y yo los espero en un próximo video. ¡Chao, chao! Y prometo planificar mis videos para que no me pise el tiempo tan